nosotros tenemos las mismas posibilidades que José. Tenemos las mismas posibilidades de dejar el pasado atrás. Tenemos las mismas posibilidades de ir de la mano del Señor a la victoria. Tenemos las mismas posibilidades de llegar a esos lugares de gloria en los cuales Dios nos quiere colocar, porque para eso fuiste diseñado. Tal vez nunca seas el gobernador de tu nación, pero tú puedes ser la persona más influyente de tu familia y romper una maldición y ser el que abre camino, y detrás de ti dejar 1000 generaciones en bendición. ¿Te parece poca la posición que Dios te da? No, pero ¿qué sucede? Que en tanto que José estaba centrado en lo que Dios podía hacer, estaba centrado en Dios en lugar de en el dolor, nosotros nos desenfocamos enfocándonos en el dolor, en la situación, en todo lo que está pasando a mi alrededor, en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, en lo que me está por acontecer, porque hay personas que todavía van más allá y me están contando lo que les va a acontecer y nada aconteció. Enfocando siempre, inclinando nuestro corazón a lo malo. Mira, si alguien aquí tenía derecho, bueno, creo que nadie tiene derecho de andar en la queja y en la amargura, pero si alguien podría etiquetar yo como decir, bueno, tienes derecho a quejarte, ese era José. Y no solamente por la vida que había tenido, del pozo al calabozo, del calabozo a la injusticia, las envidias, las mentiras, los rechazos. No solo por esa vida de desgracia que José vivió. No solo por eso, para mí lo más grave en esa historia, si yo hubiera estado en el lugar de José, era, ¿dónde está Dios? ¿Te has parado a pensar en esto? ¿Dónde está Dios? ¿Crees que José no habrá pasado por estas crisis? ¿Dónde está Dios? Dios me prometió gloria y vivo en ceniza. Y no estamos hablando, hermanos, de un día, un mes, un año. Estamos hablando de mucho tiempo y estamos hablando de cosas que nunca volverían atrás. Los años que perdió de estar con su padre no podían volver atrás, porque aunque luego Dios revirtió la situación, José se lo perdió. ¿Te has parado a pensar en esto? ¿Crees que él no tenía más derecho que tú y que yo a quejarse? A decir, ¿dónde está Dios? A tener esas crisis de decir, ¿dónde? ¿Dónde todo lo que me prometiste? Y además parece que en lugar de ver chispas de tu poder, de ver la salida como nosotros queremos a veces, ¿verdad? En medio de la oscuridad, bueno, solo dime dónde está la puerta, y la puerta no está. Para José, un año detrás de otro, no solo la puerta no estaba, sino que el camino de su vida parecía ir a los suburbios del infierno, cada vez más abajo, más abajo. Yo creo que él tenía alguna posibilidad en mi mente de decir, Dios, me quiero quejar. Dios mío, no sé dónde estás. No sé qué está pasando. Y no solo eso, escucha, José no tenía ni la mitad de la mitad de la mitad que tenemos tú y yo. José no tenía una casa de paz. José no tenía un culto dominical donde cada domingo se iba a presentar con sus hermanitos para que pudiera tener una palabra de aliento como tenemos tú y yo. José tampoco en la Biblia dice que se le apareció ningún profeta o algún ángel a decirle, tranquilo José, todo esto está por terminar, lo mejor está por venir. Como tenemos tú y yo, no tenía la Biblia para buscar a Dios, encontrar una promesa, levantar la promesa, reclamar la promesa. No tenía nada de esto. ¿Y saben lo más grave para mí? Que no tenía el Espíritu de Dios como lo tenemos tú y yo. Y en medio de no tener nada y en medio de que desde la perspectiva de José su vida era nada, él continuó siendo fiel. Nunca declinó su fidelidad a Dios. Yo no sé si este hombre tuvo luchas o no, que probablemente las tendría porque era un ser humano. Tal vez tendría sus tropiezos, sus bajadas, sus subidas, pero no se habla en la Biblia de que José abandonó a Dios. La Biblia habla de que Dios estaba con José. Y lo que a mí me hace ver esto es que en medio de toda la situación, José también estaba con Dios. José mantuvo su fe. ¿Sabes por qué lo sé? Porque él siguió fiel. Y cuando tú comienzas a desviarte, lo primero que se va es eso, la fidelidad. Y con un par de sueños que Dios le dio, pudo llevar adelante todo esto. Y para ser sinceros, tenía un par de sueños que yo en su lugar a esas alturas ya hubiera pensado que esos sueños me los inventé. Dios le había dicho a José que iba a gobernar por encima de sus hermanos, que iba a ser gobernador. Incluso le mostró el padre y la madre y se inclinaban ante él.
Eso era demasiado fuerte y más en una cultura como aquella. Y todo lo que estaba viviendo era tan contrario que ni siquiera había una solución lógica para decir, no, pero es que por aquí puede suceder. Entonces, ni tenía todo lo que teníamos y además tenía todo en su contra. Porque creo que ya en ese punto, a mí por lo menos la esperanza se me hubiera esfumado. Lo que Dios me dijo, me lo inventé. Me lo inventé. Tal vez no voy a echarle la culpa a Dios, pero me lo inventé. Dios pudo hacer un milagro con José. Pudo hacer el milagro de hacerle olvidar. Pero ¿sabes por qué lo pudo hacer? Porque José, lo primero que tuvo es que nunca levantó su corazón contra Dios. Lástima decir que muchos de nosotros, y me voy a incluir, solemos estar en el otro bando. En aquellos que cuando la cosa no va bien, cuando la cosa no va como esperamos, o cuando la cosa realmente es una situación difícil de vivir, volvemos el corazón. Tal vez no nos rebelamos contra Dios, pero sí levantamos nuestro corazón a decirle, ¿dónde estás, Dios? Yo quisiera que en mi vida esto no sucediera, pero en mi vida esto sucedió. Y descubrí con José que Dios pudo hacerle olvidar, pudo hacer el milagro de olvidar todo un pasado y traer libertad al interior, porque él no se desvió. Porque él no se levantó contra Dios, porque en el momento que tú y yo nos rebelamos o nos levantamos contra el Señor o un mínimo suspiro hacia sus obras o empezamos a cuestionar sus obras, directamente perdemos el acceso a la bendición. Perdemos el acceso a todo aquello que Dios nos quiere entregar. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser alguien como José, que no se hundió por las cosas que le iban pasando. Él confió. Y como te digo, sé que confió porque permaneció fiel, siempre haciendo lo correcto.